comienza Mateadas, el primer podcast otaku de Mar del Plata. Y acá comienza Mateadas 1. Hola, buenas, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Mateadas 1 Podcast, el podcast de manga y anime de Mar del Plata. Arrancamos con otro episodio de la tercera temporada y bueno, ya les adelanto que en esta ocasión seguimos con los problemas técnicos, así que no se encuentra Freddy, pero nos encontramos nosotros. ¿Y quién carajo somos nosotros? Bueno, me presento, yo soy Gastón, el ilustrador, la humilde persona que dibuja las miniaturas para este podcast, y acá conmigo está el distopiano Gonzalo García. Así es, estamos arrancando una nueva grabación, en este caso una grabación un poco específica porque nos vamos a entrar en un tema, o como nosotros le decimos, análisis. Ahí en el podcast ya hicimos un primer análisis sobre Cowboy Bebop, que está ahí, ustedes lo pueden ir a escuchar si no lo escucharon. Y en este caso nos vamos a centrar un poquito en una de las series anime manga, digamos, que por mucho tiempo y creo que todavía hoy es una de mis favoritas y que no habíamos hablado, o yo por lo menos no había referenciado tanto, pero que de todas formas es una de las que más me impactó en su momento, tanto manga como anime, y que habíamos dejado un poquito de lado, pero bueno. Sí, bueno, ya veníamos tardando en encontrarla al podcast y finalmente le llegó el turno a ni más ni menos que Bungo Stray Dogs. Bueno, así que vamos a decir más o menos unos datitos de color, así para que se vaya entendiendo más o menos de qué se trata. Y nada, Bungo Stray Dogs principalmente o primordialmente fue un manga que en su título ya más o menos condensa casi todo lo que tiene que ver con la serie. ¿Qué significa Bungo Stray Dogs? Es escritores de ficción, la parte de Bungo, y después Stray Dogs quiere decir perros de la calle, como ya todos manejamos el inglés que manejamos. Así que va a tener que ver un poco con escritores de ficción o, digamos, para que se entienda un poquito mejor, reescrituras de autores literarios y también al mismo tiempo que tienen poderes especiales estos autores y que tiene que ver con cada una de las obras que cada uno de los escritores tiene. Para dar un ejemplo, que lo vamos a hablar también, supongo yo, más adelante, hay un personaje que es Edgar Allan Poe que aparece y que su ataque o su poder, digamos, tiene que ver con los crímenes de la calle Morgue, o bueno, tiene una especie de reescritura, por así decir, porque tampoco es literalmente un solo libro, sino que se basa en 2 o 3 libros de cada autor, ¿no? Y que al mismo tiempo esta reescritura, también hay que decir, no es literalmente una reescritura con la figura real de lo que sería Edgar Allan Poe. No es que sacaron la foto de Edgar Allan Poe y la dibujan tal cual el pibe, sino que hay una especie de estilización por parte de los autores que más o menos tiende un poquito a lo que sería la estética del shoujo, porque son todos juzgando, por decirlo de alguna manera, es decir, personajes masculinos lánguidos o digamos flacos, altos, de ojos celestes, rubios o morochos, todos ricos. Así que bueno, estamos hablando de una reescritura de muchos de los sentidos. Y bueno, esta serie comenzó en más o menos diciembre del 2012 y hoy en día lleva más de 90 capítulos hasta la fecha de capítulos de manga. Y los autores que están detrás de esto es Asagiri Kafka, que está atrás de la historia, que es el que escribe todo lo que tiene que ver con la historia. Y después tenemos en el arte de este manga a Harukawa 35 o Harukawa Sango. Sango quiere decir también 35, ¿no? Es
como un juego ahí de palabras en el seudónimo. Así que bueno, hace muy poco se anunció por arriba, digamos, una película live action que va a ser de Bungo, pero en este caso van a sacar una película de un manga que es pariente de Bungo Stray Dogs, que es un spin-off, lo hemos hablado un poquito en el podcast así de pasada, que se llama Bungo Stray Dogs Beast, y que nada, es un spin-off bastante cortito que habla sobre unas cuestiones que más adelante vamos a comentar bien, pero tomamos esta situación de la adaptación de la película live action, para más o menos comentar también un poco lo que fue toda esta cuestión de Bungo Stray Dogs. Para también comentar por arriba es que Bungo Stray Dogs tiene un anime bastante bien hecho, bastante bien adaptado, que para mí tiene muchas cosas buenas con todo lo que tiene que ver en la adaptación, como por ejemplo incluir partes de novelas ligeras dentro de lo que sería la historia para darle más profundidad a algún que otro personaje. Bungo Stray Dogs tiene realmente 2 primeras temporadas que son del 2016 y tiene cada una 12 episodios. En 2018 una película y finalmente una tercera temporada en 2019, ya después de un tiempito de las 2 primeras temporadas, con nuevamente 12 episodios. Así que, para decirlo de algún modo, es una serie de temporadas bastante cortas y que realmente vale la pena verlas porque, aunque sean cortas, entretiene bastante. Sí, el tema con el llevar al anime esta serie, este manga, es que bueno, su tirada es mensual. Entonces, ya con las primeras 2 temporadas que salieron encima justo el mismo año, no sé por qué, porque bueno, hubieses tirado una temporada un año y hubieses tirado la otra al año siguiente, como para ir extendiendo, ¿no? la espera, digamos, calmando la espera, que sea menos tediosa, porque después creas un vacío. Y bueno, ahora ya con la temporada 3 de 2019 habían quedado muy cerca del manga, y esto de tener que esperar que un manga mensual avance en su historia para adaptar, y a veces tiene sus problemas, ¿no? Como que, no sé, la muerte del fandom del anime, por ejemplo, no de quienes siguen el manga, pero quien vio Bungo, le gustó Bungo, ya le perdió el rastro. Salvo que esté muy metido con las novedades de la serie, que esté leyendo el manga. Es el pequeño problemilla que tienen las series mensuales cuando no están muy avanzadas o cerca de terminar. Después quedan colgadas prácticamente. Pero bueno, mejor eso y no que se inventen un final. Sí. Así que nada, vamos a comentar un poquito por arriba por qué más o menos vale la pena o no ver Bungo, por qué lo estamos recomendando, y analizar un poquito lo que sería esta forma de hacer una historia con reescrituras de autores y hacer una historia que no tenga que ver con la vida de cada uno de los autores, digamos, ¿no? Porque si uno se pone a leer la historia, te vas dando cuenta que la historia que te está contando Bungo en realidad es una historia nueva, una historia que no tiene nada que ver con nada que tenga que ver los autores, sino que hay un personaje X que se llama como algún autor y que tiene algunas características que tienen que ver con el autor real, el autor empírico, vamos a decirlo de alguna manera, y que también por momentos el personaje, digamos, que representa al autor también tiene algunas características de su producción literaria. Entonces vamos a comentar que Bungo Stray Dogs, al ser una historia japonesa, obviamente un manga, se va a centrar más que nada en autores, o la primera parte, o el grupo de personajes protagonistas, se va a centrar más que nada en autores japoneses y autores, bueno, son bastante conocidos, ¿no? De renombre japoneses. Voy a hacer una aclaración
una valoración, digamos, que si bien la historia comienza con un protagonista, un underdog, digamos, un chabón venido a menos porque, nada, es huérfano, tuvo una vida de mierda, qué sé yo, qué sé cuánto, y a mí me parece no tan pintoresco. O sea, no me parece el mejor protagonista, no me parece ni la mejor historia ni por lejos, me parece que es un personaje bastante simple, que es Atsushi, que es, bueno, el tigre lunar y qué sé yo. Por momentos la historia tiene sus cuestiones de guión y en la que obviamente el poder de Atsushi o el poder del prota es bastante interesante o que da para mucho, pero a mí me parece, por otro lado, mucho más pintoresco otro tipo de personajes, como por ejemplo el personaje insignia de la saga, que es Dazai, Osamu Dazai, un escritor muy conocidísimo de Japón, y a mí me parece que la representación del personaje, el libro usado para el poder y qué sé yo, qué sé cuánto, me parece que lo hacen un personaje con un potencial gigante y bastante pintoresco dentro de la obra. Después tenemos muchos otros personajes que son interesantes o que a uno le puede gustar más o menos, como Tanizaki, que tiene la nieve tenue, como, no sé, Rampo, que también tiene la superdeducción. Estás escuchando Mateadas 1 Podcast, el mejor podcast para compartir con amigos y unos ricos mates. Seguinos también en Spotify y iVoox. Bueno, como dice el distopiano, sí hay muchos personajes que son tanto o más interesantes que el propio protagonista, Atsushi. Yo la verdad es que desconozco bastante de Atsushi Nakishima, perdón si pronuncio mal el apellido, como autor. Yo no conozco su literatura, no sé cuál ha sido la razón detrás del mangaka para elegirlo como protagonista. Sí entiendo que, pese a ser un personaje, como lo ha descrito el distopiano, bastante simple, sin un objetivo muy claro, muy pretencioso, con una historia bastante normalita, digamos, en términos de complejidad, sí se entiende cuál es la función de él dentro de la historia, por lo menos en lo que es la primera temporada. Él es el factor externo, la persona que viene desde afuera y experiencia todo el ambiente de lo que es Yokohama, ciudad donde pasan todos los eventos de la serie, al integrarse, al comenzar a trabajar en la agencia de detectives, que es una de las tantas facciones que aparecen dentro de la serie. Entonces es como que, bueno, el chico nuevo, el que te permite entender conceptos, facciones, habilidades, cuántas personas tienen habilidades, por qué, si están controladas por el gobierno o no, es lo que te permite dejar caer un montón de información, ¿no? Para que el lector / espectador entienda cómo está estructurado este mundo, que es un mundo fantasioso, una reescritura, como dijo Distopiano, porque hasta donde nosotros sabemos, Dazai, Pou, Rampo no tenían poderes, hasta donde sabemos, hay que ver, viste, qué sé yo. Pero bueno, entonces, para presentar, ¿no?, cómo funciona este nuevo mundo, tenemos al personaje de Atsushi, que bueno, como ya dije, él es parte de la agencia de detectives, una agencia con un permiso especial del gobierno, ¿no?, para trabajar siendo un grupo de gente con habilidades, cosa que no todo el mundo puede hacer, y que bueno, se dedican a resolver una gran cantidad de misterios muy variopintos. Sin embargo, la mayoría de ellos terminan desembocando en un conflicto con un grupo de usuarios de habilidades que no están legalizados, son un grupo bastante ilegal, no solamente por no tener permiso, sino por las actividades que realizan, que es la Port Mafia, la mafia del puerto, ¿no? Como la que hay acá en Mar del Plata, ¿viste? Perdón. Bueno, y además de la Port Mafia, tenemos lo
lo que es el grupo, ¿no? De la facción del gobierno que se dedica a controlar a la gente con poderes, que también tiene su grupito de usuarios con poderes, y después se van sumando más y más facciones. ¿Cuál suele ser en gran medida el interés detrás de cada facción? ¿Cuál es el objetivo que persiguen? ¿Que buscan obtener o que buscan evitar que otros obtengan? Es el libro blanco. ¿Qué carajo es el libro blanco? Bueno, en primera instancia se lo describe como un libro con sorpresa, sus páginas en blanco, y el cual supuestamente vuelve realidad cualquier cosa que se escriba en sus páginas. O sea, en primera instancia, ya veremos después si damos spoilers o no, en cuanto a nuevas definiciones de ese libro, en primera instancia te lo dan a entender que es básicamente un libro para cumplir deseos. Entonces, bueno, hay que ver si existe, hay que ver quién lo busca, para qué, si es con un deseo más banal, si es con un deseo más complejo, hay que ver, pero por el momento, más allá de los episodios autoconclusivos con algún misterio puntual, nos encontramos con los misterios detrás de los mismos personajes y de las mismas facciones en su búsqueda constante por este famoso libro blanco. Esto, primeramente, acá lo que está describiendo Gastón, digamos, por un lado, la cuestión de la enemistad con la por mafia, la agencia de detectives, eso lo podemos ver a lo largo de casi toda la serie, ¿no? Pero en una primera instancia, en la primera temporada, que es donde más se focaliza en quiénes son los personajes de cada lado, y que nos damos cuenta que en cada lado hay personajes con habilidades muy grosas y que tienen que ver con autores japoneses. Es la primera temporada del anime, los primeros capítulos del manga, qué sé yo. Después viene la segunda temporada, que ahí es donde se introduce la cuestión más internacional, digamos, ¿no? Pues aparece una nueva facción que se llama el Gremio y que está integrada por, obviamente, personajes que en su mayoría son de América y que ya por consiguiente, digamos, son un poco más cercanos a lo que estamos acostumbrados a consumir o que conocemos literariamente, digamos. Entonces tenemos un montón de personajes mucho más reconocibles como Fitzgerald, bueno, Lovecraft, Poe, Nathaniel, bueno, de la sangre escarlata, la letra escarlata, digo. Bueno, la autora de Mujercita, que vaya a saber uno cómo se llama. Louise Mary Alcott, algo así. Claro. Bueno, son personajes que, o más o menos ya los tenemos más identificados por sus obras o porque hemos leído un poco más de ellos, ¿no? Entonces como que esta cuestión más internacionalizada se vuelve un poquito más pintoresca. Y acá, donde nos enteramos que, bueno, al final de esta temporada, esta segunda temporada, nos enteramos que existe esta cuestión de el libro blanco. La cuestión del libro y que sea un libro que reescribe la realidad o que te cumple cualquier deseo es bastante Deus Máquina conocido, ¿no? Porque es como que ya lo habíamos visto en otros lados, o sea, no es algo nuevo, digamos, ¿no? Pero la forma que tiene de mostrar la existencia de esto, la forma que tiene cada uno de los grupitos armados de ponerse a investigar o de mover los hilos, es muchísimo más interesante que lo que sería el MacGuffin que haya de un momento a otro en cada temporada o qué sé yo. Entonces, siguiendo un poco con la historia, acá aparece otro tipo de grupo que ya es un poco más reducido en cantidad por más o menos lo que uno ve, pero que también es un poquito más internacional, que es un grupo más secreto que tiene rasgos un poco de Rusia o rasgos así más polacos, qué sé yo, y que tiene en la cabeza autores también grosos como Dostoyevsky o Gogol, pero en este caso este grupo, digamos, es un grupo mucho más complejo y mucho más enrevesado que el Gremio, que la por mafia, porque
está todo rodeado de misterio y está todo la trama así muy como que es un rompecabezas tras rompecabezas o una jugada de ajedrez tras jugada de ajedrez, todo muy psicológico, digamos, muchas batallas más psicológicas que las batallas que se venían viendo en un primer momento, que era más con tirar un poder de acá, se fusiona Atsushi con Akutagawa, bueno, más que batallas físicas y de habilidades, hay mucho de lo que tiene que ver con batallas de intelecto, batallas intelectuales, psicológicas, que uno ya había pensado un plan y el otro piensa otro, entonces se complejiza mucho más la trama. Digamos, el episodio de podcast es un episodio de análisis, pero tampoco vamos a spoilear la trama ni vamos a decir qué pasa en qué momento, ¿no? Pero para decirlo de algún modo, este grupo reducido de la decadencia de los ángeles o las ratas, como uno lo vaya a llamar, es un grupo mucho más, digamos, complicado. O sea, sí hay cuestiones en cada grupo de ideologías, digamos, ¿no? Si bien tenemos un libro cumple deseos y tenemos gente súper poderosa con habilidades de lo más extrañas, como dijo Distopiano, va más por el misterio, la intriga, lo que se esconde detrás de cada personaje, sus intenciones, su pasado, sus vinculaciones. Entonces, si la agencia de detectives, en primer lugar, serían como los buenos, porque bueno, el gobierno es caso aparte, son los buenos porque sí, porque ayudan a la gente, cada uno tendrá sus motivos para ayudar a la gente. Bueno, la por mafia, como toda mafia, digamos que son los villanos porque bueno, hacen actividades ilegales. ¿Hacen cosas buenas? Sí, quién sabe, pero bueno, están orientados más a conseguir poder, ¿no? Sin importar los medios, ¿no? La violencia, el miedo. En cambio el gremio tiene razones muy personales, ¿no? Cada uno de sus integrantes tiene razones muy personales, muy íntimas, para hacerse con el libro blanco. Entonces no estamos hablando ya de salvar el mundo, pero tampoco destruirlo. En cambio, las ratas puede ser tratado, definido simplemente, tranquilamente, sin ningún lugar a equivocación, como un grupo terrorista. Las ratas buscan traer el caos. O sea, Dostoyevsky es como la versión manga del Joker, pero mucho más lindo, ¿no? Con una sonrisa más modesta. Sin embargo, igual de encantador, ¿no? Entonces es eso. Si bien tenemos el MacGuffin, tenemos las habilidades, tenemos batallas que son visualmente espectaculares, ¿no? Porque hay habilidades que se prestan para lo épico, para lo que es el deleite visual. Lo interesante es ver quién se adelanta a quién con los planes, las estrategias, los fallos, las trampas, los cambios de bando, las traiciones. Te das cuenta que un personaje conocía a otro de antes, o enemigos jurados, ¿no? Que enemigos a muerte de repente hacen alianzas, todo en base a la situación, al contexto. Eso es lo que hace interesante, ¿no? Bungo Stray Dogs, el tema del guión, que faltaba más siendo una obra basada básicamente en personaje literario. Si me hace el guión es como el colmo. Sí. Sí, claro. En ese sentido, por ejemplo, también hay algunas licencias poéticas de parte de los... Licencias poéticas de por todos lados, ¿no? Licencias como dibujar, licencias de todo tipo. Pero también en las relaciones de autores, como dice Gastón, como por ejemplo en el caso de Poe y Rampo, que en la vida real, digamos, Rampo era muy fanático de Arthur Conan Doyle, está escrito en su autobiografía y en Wikipedia, para los que les interesa. Pero en el caso de esta obra, digamos, en el caso de esta historia, la cuestión es inversa, ¿no? Es Poe el que es fanático de Rampo, el que trata de sorprenderlo con algún que otro caso sin resolver o misterio sin resolver, copado. Entonces también hay ciertas licencias en el sentido de interacciones de autores, o mejor dicho, interacciones de personajes que representan
autores empíricos. Y bueno, y más o menos para ir dando un cierre, vamos a decir nuestro top 5 o top 3 de mejores personajes de Bungo Stray Dogs que nos gusten. Vamos a comenzar con Gastón. Chan. Esa es la clásica mochila de plomo que te pasan como si fueran paracaídas y cuando vos saltaste el avión te diste cuenta que no. Bueno, creo que en el primer lugar vamos a coincidir ambos. Confío plenamente en eso. Tenemos a Dazai. Porque bueno, es el personaje que brilla más cuando los reflectores caen sobre él. El más carismático, el más conflictuado con su pasado. Un personaje difícil de leer y con una habilidad bastante simple, pero que usada de forma correcta es un gran comodín, ¿no? Digamos, es una de esas habilidades que hay que usar con ingenio. Además está esta cosita medio adorable, encantadora, de que se quiere matar cada 2 segundos. Ahí tenemos una de las cosas que sí se toma de la vida real de Osamu Dazai, porque bueno, el autor empírico sí logró suicidarse. El manga todavía no lo logra. Así que bueno, creo que ese está en primer lugar. Después si tuviese que elegir, me gusta mucho Chuya, o como Chuya, el coloradito, con su poder de la gravedad. No me suelen gustar los personajes que son muy gritones, ¿no? Muy irritables, explosivos, a lo Bakugo. Pero en su dinámica con Dazai me gusta bastante. La parejita, sí. Claro, es la parejita, es el shippeo para todas las Fuyoshi, ¿viste? Y bueno, hay un montón de shippeos, es la serie para las Fuyoshi. Y después me gusta, pero estos ya son por estereotipos, ¿no? De personajes. La médico de la agencia de detectives, Yosano, sí. Yosano. Porque bueno, su habilidad, o sea, ya dije, es médico. Tiene un método muy inusual de curación que bueno, que no sabes si querés curarte o seguir enfermo. Esa dualidad es lo que me gusta del personaje. Bueno, ahí están los 3 personajes de Gastón. Y los míos son, bueno, por supuesto, Osamu Dazai me parece personaje insignia de la obra, me parece uno de los mejores. Por suerte ya avanzando la trama deja un poquito de lado el chiste o el gag de querer suicidarse un poquito. Y lo que me encanta de estos personajes, que aparte están muy buenos, ¿no? Pero digo, el título de las obras que eligieron para darle, ¿no? Entonces por un lado, Dazai con Indigno de Ser Humano y cómo lo utiliza, en los momentos que lo utiliza me parece lo más épico que hay dentro de Bungo. Después mi siguiente favorito, que no sé, tiene muy poca participación, pero a mí me parece un personaje muy desaprovechado, que es Kenshi, que en realidad la habilidad que tiene está basada en un poema japonés que es bastante complicado de hallar, de conseguir y qué sé yo, que es invulnerable ante la lluvia, una onda así, depende de la traducción, que me parece para mí un personaje muy interesante y que estaría bueno mucho más desarrollo. Y después mi siguiente personaje favorito en el top 3 está uno que tiene un montón de cuestiones complicadas, pero que dentro de lo que fue todas las cuestiones de espionaje que se vieron, bueno, desde el principio, pero las últimas partes más que nada, lució un montón y su habilidad tiene una potencia increíble, que es Tanizaki, que es la nieve tenue. Me parece un gran personaje, me parece que tiene una potencialidad increíble su habilidad. Y esto ya haciendo un poquito de spoiler para los que, o sea, no tiene que ver con la historia, pero los que están viendo el tomo del libro o el tomo de los tomos recopilatorios, digamos el lomo, la imagen, que la última imagen del último tomo recopilatorio es una imagen en que está sucediendo muchas cosas, muchísimas cosas, un enfrentamiento, hay cosas muy raras, como el típico ojo de los Illuminati y toda la boludez, pero que si te pones a ver bien la portada, todo es una ilusión de la nieve tenue de Tanizaki. Entonces me parece que como personaje, y bueno, lo están usando bastante bien, pero me parece uno de los grandes personajes de todo Bungo Stray Dogs.
Y después ya, ahí más o menos dando vuelta, me parecen también muy buenos Lovecraft, muy bien desarrollado. También, bueno, Dostoyevsky me parece bastante interesante como antagonista. Hay varios que son muy buenos y épicos. Y también, obviamente, la estética que tienen es muy buena. Así que, nada, eso. Bastante recomendable, Bungo Stray Dogs común y corriente. Ahora vamos a hacer un saltito, vamos a decir un poquito de lo que es el manga spin-off Bungo Stray Dogs Beast. Es un manga con 22 capítulos, ¿no? Entonces van a haber spoilers, si es que lo amerita lo que vamos a decir, pero si todavía no lo leyeron y están al día con el manga de Bungo, les recomiendo que lo vayan a leer porque hay cosas bastante interesantes y que tienen que ver. Sí, más allá de los posibles spoilers, creo que está bueno avisar, ¿no? De que quien se quedó con el visionado del anime o con la lectura del manga normal o del manga canon, digamos, oficial, historia troncal, por ejemplo, esto que decía Listopiano, ¿no? Que Kenji es un personaje no muy aprovechado, todavía no muy desarrollado, y sin embargo, en este spin-off, Beast tiene unos momentos, unas apariciones en las que se logra desarrollar un poco más, mínimamente, pero de forma muy interesante, presentando su ideología sobre la vida, derrumbando la imagen conceptual que se tenía de él dentro de la misma serie, ¿no? La imagen que tenía de él sus propios compañeros de la agencia de detectives. Así que si también tenemos escuchando algún que otro fan de Kenji, bueno, acá tienen una razón para leer los 22 capítulos de Bungo Stray Dogs Beast. Así es, vamos a comentar un poquito de la importancia del spin-off y las cuestiones. Que nada, va a tener una peli live action, ya lo dijimos. Aunque está manija con la peli live action y quiere ver qué onda, puede optar o no, para no spoilearse, digamos, por ir a leer este manga. Y este manga prácticamente salió en paralelo a Bungo Stray Dogs, porque digamos Bungo Stray Dogs sigue, o sea, no terminó. Entonces la versión Beast, digamos, salió del 2019 hasta el 2022 con nada, 22 capítulos. Esta historia también es llevada por Asagiri Kafka, digamos, el autor de la historia es el mismo, pero acá cambia y se nota un cambio radical en el arte del manga, porque el artista, el ilustrador, es otra persona que se llama Hoshikawa Shiwasu. Acá lo primero que vemos es que el ambiente o la ambientación, qué sé yo, tiene mucho que ver con una cuestión mucho más oscura. Si bien la historia en Bungo Stray Dogs era oscura, o digamos la historia de origen de algunos de los personajes son bastante oscuras, acá esa oscuridad se representa dentro de la viñeta. Vos ves todos contrastes de claroscuros, ves contrastes muy oscuros de lugares, iglesias o cosas por el estilo, bastante bien hechos para el lado del oscuro, digamos, ¿no? En este caso tenemos una realidad alterna, por decirlo de algún modo, porque si bien están los personajes de la misma historia, o sea, está Tatsushi, está Kutagawa, está Dasai, sin embargo, en esta realidad alterna los roles están invertidos. Entonces tenemos el mismo pasado de Akutagawa, pero en este caso hay unas ciertas cuestiones, ciertos doblajes del destino en los que Akutagawa, por X razón, va a desembocar a la agencia de detectives, y Atsushi, que en la historia original es al revés, ¿no? Y Atsushi va a desembocar a lo que sería la Port Mafia. En este caso, también no solo ellos invierten lugares, sino también Dasai se queda como jefe de la Port Mafia. Y del otro lado tenemos a Odas Sakunosuke. Odasaku.
Claro, Odasaku. Y ambos funcionan como guías o sensei de estos chaboncitos, de Atsushi o Akutagawa. En esta nueva historia paralela, digamos, más o menos funciona bastante similar a lo que es la historia de origen, que sería Akutagawa y Atsushi en un enfrentamiento casi antagonista, en los que se enfrentan ideales, cuestiones personales, búsquedas de quién es cada uno, bueno, un montón de cosas. Y yo creo que este indagar dentro de la psique de Akutagawa de una manera más introspectiva me parece mucho mejor, muchísimo más lograda que lo que fue dentro de la historia base, que es Bungo Stray Dogs, a mi entender. Obviamente pues está focalizado ahí, ¿no? Obviamente es un recorte y va más que nada a querer contar eso, pero de todas maneras me parece que justo el cambio que hicieron de la manera artística o la narrativa o desde donde se mira, me parece muy interesante y superador la historia de antagonistas que tienen en la historia base. Antes de que Listopiano entre en spoilers, si quieren hacemos una pequeña sinopsis de lo que es Bungo Stray Dogs. Como dijo Listopiano, acá se invierten las cosas y tenemos a una Atsushi en la por mafia y una Akutagawa en la agencia de detectives. ¿Por qué termina la agencia de detectives? Bueno, porque es tomado bajo la tutela de Odasaku. ¿Qué es lo que anda buscando Akutagawa? Bueno, después de darnos el origen violento y de la ira principalmente de Akutagawa, nos muestran que él, por cierta razón, no es tomado bajo la tutela de Dazai como pasa en el manga original, sino que queda ahí tirado, pero Dazai se lleva a su hermana. Entonces el motor principal de Akutagawa y de toda esta historia en principio sería que Akutagawa se quiere vengar de Dazai, al que llama el hombre de negro, y quiere reencontrarse y recuperar a su hermana Jin. Eso en principio, sin spoilers. Y obviamente, si quiere llegar a Jin, tiene que pasar por arriba de Atsushi, que se ha protegido de Dazai, y por el mismo Dazai. Pues bueno, quien lea la historia verá cómo se logra eso o no. Ahora sí, podemos pasar a los spoilers. Spoiler alert. Spoiler alert. Y ahora sí, entrando muchísimo en spoiler, quiero decirles que acá vamos a entrar en spoiler y la gente que no tiene al día el manga, que se salte esta parte. Spoiler alert. Spoiler alert. Bueno, y los spoilers son más que nada por el lado del libro, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente acá mismo, en este mismo podcast, que había aparecido un MacGuffin que era un libro con la capacidad de alterar realidades, de cumplir un deseo, de no sé qué, no sé cuánto. Pero como es la obra tan así enigmática y obviamente es el artefacto último que van a descubrir, no te explican cómo funciona, no te explican qué está pasando ni nada. En este caso sí, en este caso te muestran, esto ultra spoiler, acá un aviso de spoiler pero ultrísima, me voy a poner pesado con esto porque es el final de este spin-off. Te muestran que esta realidad alterna está realizada o está hecha gracias a las múltiples realidades o mundos paralelos que están conectados con el libro, ¿no? O bueno, o la página o lo que uno quiera, ¿no? Entonces acá se muestra cómo funciona, o no sé si cómo funciona, porque tampoco es que te dicen funciona de esta manera, ¿no? Pero te muestran que hay, en función de este MacGuffin o esta habilidad de un dios, por así decir, casi de un dios, divina, otras realidades que funcionan de acuerdo a tal cosa, ¿no? Tampoco voy a spoiler mucho, pero es como una realidad autónoma y que gracias a tal dispositivo está en funcionamiento. Entonces si vos querés saber más del libro, querés saber más de para qué es que están buscando en la historia base
una cuestión como un libro blanco, una página en blanco, qué sé yo. Acá esta historia cortita te tira un poco unos parámetros como para ir entendiendo un poquito más qué es lo que puede hacer el libro, qué tipo de características tiene o qué sé yo. Entonces nada, para mí este spin-off, y hay que ver cómo la adaptación al live action, hay que ver bien cómo funciona eso, pero para mí es muy valorable, me parece un spin-off que se necesitaba, o yo por lo menos no sabía que lo necesitaba hasta que lo empecé a leer y dije sí, era lo que necesitaba, porque aporta de todos lados, aporta desde una nueva historia paralela, desde el arte, desde los conceptos mismos de cada uno de los personajes, mucha más profundidad, y también aporta un poquito de lo que tiene que ver con la historia base, que si bien es un mundo paralelo, tiene que ver con el libro. Continuando con los spoilers, convengamos que en este spin-off convergen muchas de las historias de la historia original. Por un lado tenemos la historia de Atsushi en el orfanato, después tenemos este origen de la naturaleza rabiosa, por así decirlo, de Akutagawa, y por el otro lado tenemos la historia de Odasaku, que, si no mal recuerdo, el historiano mencionó, figuraba como una novela ligera y fue agregada al anime en la segunda temporada, en unos 4 episodios que son para mí, yo creo que para mí lo mejor de la segunda temporada, por cómo está contado. Es más, hasta que lo mencioné el historiano yo me había olvidado del personaje y digo, qué buen personaje, tranquilamente podría desplazar a alguien de mi top 3. Me gustó mucho el personaje de Odasaku, no por su habilidad, sino por todo lo que tiene que ver con su persona, aunque tiene una habilidad que está buenísima. Esas habilidades que si el guión lo quiere pueden estar rotísimas y si no, no. Bueno, tenemos entonces el agregado de que tenemos la inclusión de lo que sucede en la novela ligera, se muestra cómo se relacionan Odasaku y Dazai y se recupera el trágico desenlace de esa novela ligera. Entonces vemos otra cara de Dazai, ¿no? Vemos un Dazai que, para variar en este spin-off, se aferra a la vida y que su razón para aferrarse a la vida es justamente otra persona. Parece bastante simple, ¿no? ¿Quién no vive por un familiar, por una pareja, por un hijo, por un amigo? Pero bueno, Dazai no estaba encontrando su motor, la vida le parecía un sinsentido y él estaba constantemente con ganas de matarse. Entonces este giro, ¿no?, en una realidad alternativa que lucha por conservar solo porque quiere que X persona siga con vida, me parece que es una genialidad. Incluso uno puede hacer un montón de lecturas. No sé, en un principio compararlo con la vida de sueño, ¿no? Ponerle, ¿no? Si la vida es un sueño, yo no quiero despertar, ¿no? Si esta realidad, según Dazai, es falsa, bueno, a mí no me importa. Si hay en esta realidad falsa un libro blanco falso que a su vez crea otras realidades, ya fue, yo me voy a encargar de cuidar esta realidad. Porque entre esta explicación con tintes de ciencia ficción que aparece en torno al libro blanco, es como que cuando uno manifiesta, escribe la realidad que quiere que se cree, se invierte con la realidad dentro del libro. Y acá a mí me habilita otra lectura, ¿no?, otro pensamiento, que el historiano dijo, bueno, el libro blanco puede ser la habilidad de un dios todopoderoso, o quizás simplemente otro usuario de habilidad, porque lo que habilita este cambio de forma de pensar, que Dazai deje de ser tan nihilista, es que con su poder indigno de ser humano, con el cual anula otras habilidades, él anula momentáneamente, o no sé, de forma permanente tal vez, la separación entre dimensiones para adquirir los recuerdos de su yo de otra realidad. Entonces, si vos estás adquiriendo los recuerdos de tu yo de otra realidad, es porque el libro blanco podría ser tranquilamente una habilidad que está siendo anulada con el poder de Dazai. Entonces es como que se va todo a la reverenda mierda, ¿no? Entonces es como,
¿quién carajo puede ser el autor del Libro Blanco? ¿Es otro autor reescrito? ¿Es el mismo Kafka Asagiri? ¿Es una metáfora o una alusión de esos personajes que trascienden a la obra y al mismo autor? No, qué sé yo, Es Borges. Es Borges. Ojalá. Ponele que alguien no sabe que existe Arthur Conan Doyle, ¿no? Pero casi todo el mundo conoce a Sherlock Holmes. Ponele que, no sé, conocemos a Drácula, pero no conocemos a Bram Stoker. Hay muchos personajes que trascienden al autor. Entonces, en unas poquitas páginas, ya del último capítulo de este spin-off, se va todo el carajo y te deja la mente completamente explotada, con ese cierre de por qué Dazai se empecina en salvar esa realidad cuando él mismo reconoce que a sus otras versiones le importaría muy poco salvar el mundo. Así que si les gusta Bungo, es una historia hermosa, como dijo Listopiano, dibujada de una forma diferente pero muy atractiva. No sé, si queremos comparar claro oscuro de expresionismo alemán y con una violencia que no se ve en la historia troncal. Akutagawa es la personificación del mal en cierto sentido porque hace unos destrozos violentos. Sobran razones para que le den una oportunidad y la lean. Bueno, así es, así que nada, las recomendaciones están, creo que los análisis quedaron bastante claros y concisos, por lo menos lo que más pudimos hacer. Así que nada, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, disculpen los 1001 problemas del podcast, pero bueno, ya lo vamos a solucionar de a poquito, pero nosotros estamos acá, también estamos en, obviamente, nuestras plataformas, YouTube, Matías 1, en Spotify y iVoox también como Matías 1. En iVoox obviamente pueden hacer una descarga directa para escucharlo cuando a ustedes se les cante. En las otras plataformas pueden escucharlo de manera online y en YouTube pueden también escucharlo de manera online y verlo porque están obviamente las miniaturas acá del compañero Gastón. Y después, si tienen ganas de romper un poco las pelotas, pueden pasarse al Twitter en @Mateadas, que ahí estoy yo también bardeando un poco por arriba, tirando fact, tirando todo menos copy y comentando. Y nada, esperándolos ahí con un gran abrazo y mucha buena onda. Así que gracias por escuchar y nos veremos o nos escucharemos en otro podcast. Adiós.